Y entonces volvemos con nuestra sexta misión, nuestra sexta sesión de todo nuestro foro, la tercera del día, que es acerca de movilidad, género y bicicleta pública en el escenario COVID-19. Y doy la bienvenida a la moderadora, Marina Moscoso, de la Fundación de Espacio, que va a tener en su espacio, en su panel virtual, a Paula Soto Villagrán de la Universidad Autónoma de México y a Paula Pinilla de la Secretaría de Movilidad. Entonces, adelante Marina, el espacio virtual es todo tuyo. Muchas gracias Carolina, muchas gracias a CFF por este espacio. Me alegra mucho la asistencia que hemos tenido y muchas gracias por toda la organización. Es un espacio muy interesante y muy necesario. Bueno, el objetivo, voy a contarles un poco el objetivo de la sesión de hoy, hacer algunas reflexiones sobre el tema y luego les voy a presentar a las panelistas. Vamos a tener las dos sesiones y al final la sesión que más me gusta, que es la discusión para responder a las preguntas que ustedes tienen. Pues voy a ser muy breve. El objetivo de la sesión de hoy es discutir cómo incluir la perspectiva de género en las estrategias de promoción de la bicicleta, en el escenario actual y en el escenario post-distanciamiento social, en que vamos a seguir conviviendo con esta pandemia por un tiempo. Bueno, sabemos que muchas mujeres se mueven de manera distinta. Los datos que encontramos alrededor del mundo muestran que en la mayoría de las ciudades las mujeres utilizan menos la bicicleta que los hombres, una proporción de un 25% mujeres, un 75% hombres más o menos. Y también sabemos que en otras ciudades hay una relación directa entre cuanto más mujeres ciclistas, mayor es la partición modal en general del uso de la bicicleta de estas ciudades. Entonces, podemos decir que el uso de la bicicleta por mujeres es casi un indicador de una ciudad cicloinclusiva. Pero, bueno, esa es como la importancia de entender cómo se mueven las mujeres y qué medidas específicas tenemos que implementar para que las mujeres puedan utilizar más la bicicleta. Y es lo que queremos discutir hoy, es cuáles son esos conceptos de movilidad distinta que tienen las mujeres y también utilizar el ejemplo de Bogotá, de lo que el secretario decía, de las diferentes medidas que se han implementado, cuál ha sido el impacto de género de eso y luego tener una breve discusión. Pueden ver ahora en su pantalla un quiz que quisiera que respondieran para dar un poco de más indicaciones de lo que vamos a discutir. La pregunta es: ¿cuál es la principal barrera para el uso de bicicleta por mujeres? Pusimos varias opciones, seguramente hay muchas más, pero me parece interesante que podamos discutir cuáles son qué barreras ustedes creen que son las más importantes para el uso de la bicicleta por las mujeres. Mientras salen las respuestas, me alegra mucho que hoy tenemos dos ponentes de lujo. Tenemos a Paula Soto, que es profesora investigadora del Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Iztapalapa. Espero haber hablado correcto. Y tenemos a Paula Pinilla, que hace parte del equipo de la Subdirección de Bicicleta y Peatón de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y ha tenido experiencia en transversalizar el enfoque de género en el sector movilidad. Mientras no salen las respuestas de las votaciones, sí, ya salió. Bueno, el 33% de las mujeres o de ustedes creen que la principal barrera es la seguridad personal, que las roben. Enseguida, que las acosen y que las atropellen está muy cerca. A mí eso me parece muy interesante porque hablamos mucho de esos tres temas como barreras para promover el uso de la bicicleta en general, pero si queremos ver específicamente el caso de las mujeres, deberíamos entonces prestar más atención también a la seguridad personal para el uso de la bicicleta, y esa es una discusión que yo creo que todavía tiene mucho por hacerse. Gracias por su participación. Invito entonces a Paula Soto que abra su micrófono, su pantalla, se presente y empiece con su presentación.
Crisantemo. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Buenos días. Estoy muy contenta de participar en esta sesión. Creo que cada vez y con mayor fuerza, y más aún en el contexto de pandemia, discutir la movilidad y su relación con la inmovilidad, que ha sido tradicionalmente asociada a lo femenino, recobran relevancia y por lo tanto es sumamente importante pensar en estos modos, entre comillas, alternativos de movilidad, la pertenencia que tienen desde un análisis de género y sobre todo cómo pueden reconfigurar la vida cotidiana post pandemia. Yo hoy día lo que quiero compartir con ustedes más bien son una reflexión que hemos estado haciendo hace ya algún tiempo con un equipo de investigación sobre la movilidad y el cuidado, es decir, cómo estos dos conceptos que pareciera ser que se mueven por carriles completamente distintos, los cuidados asociados fundamentalmente a la vida cotidiana, al espacio doméstico, y la movilidad que tiene fundamentalmente ese peso de desplazarse por distintos espacios públicos de la ciudad, pueden conectarse de alguna forma desde una perspectiva feminista. Entonces yo voy a intentar compartir mi pantalla. Marina, tengo... A ver. Sí, abajo. Sí, no, sí, ya la vi. Déjame ver si compartir. Listo. Ya la vemos. Perfecto. Tengo 10 minutos, 15, ¿cuánto tengo? 10 minutos. Bueno. Y si puedes expandir eso. Perfecto. Yo entonces quiero pensar con ustedes por qué los cuidados, en primer lugar, por qué relacionarlo con la movilidad y particularmente desde una perspectiva de género, por qué se relacionan, dar unas breves evidencias de investigación, que es lo que nosotros hemos producido acá en la Ciudad de México, pensar en la movilidad del cuidado y si me da tiempo hacer algunas reflexiones con respecto al contexto actual que estamos cruzados a nivel mundial. Los cuidados son fundamentales, aunque es un concepto muy polisémico que se encuentra asociado a distintas disciplinas, pero que para mí un elemento central y fundamental para entenderlas y para ponerlo dentro de la discusión es que el cuidado tiene que ver, como dicen comas, con la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida, de la salud, pero también del bienestar de las personas, y por lo tanto está vinculado fundamentalmente con la sostenibilidad de la vida, con la sostenibilidad de la reproducción social, y por lo tanto no es nada marginal, y hoy día yo creo que con mucho más fundamento podríamos decir que eso que habíamos mantenido bastante invisibilizado en la discusión pública, hoy día toma mucha mayor fuerza. Los cuidados están presentes en todas las sociedades. Su significado tiene que ver con los contextos sociales, eso sí, no hay una forma de cuidar universal, las personas pueden cuidar de manera distinta, los grupos sociales pueden desarrollar distintas prácticas de cuidado, pero también las sociedades pueden distribuir estos trabajos de cuidado de manera diferencial. Y en ese sentido, los cuidados abarcan todo el ciclo vital, aunque en determinados momentos, como en la niñez y la adultez mayor, requerimos más cuidados, durante toda la vida necesitamos cuidado. Por lo tanto, hablamos de los cuidados para referirnos a un conjunto de trabajos que son materiales, pero que también tienen que ver con un trabajo afectivo y que a menudo se realiza sin paga y es indispensable para la sociedad. Los cuidados, por lo tanto, son relevantes porque las personas nos enfermamos, porque las personas nos lesionamos, porque las personas morimos, porque las personas nacemos. Por lo tanto, es un elemento que va a acompañar toda nuestra vida, y esa es una de las cosas más paradójicas que tienen los cuidados. Creemos y hemos construido una idea muy moderna del sujeto, que es de la idea del individualismo, de la independencia. Sin embargo, cuando pensamos en esta relación con los cuidados, nos vamos a dar cuenta que siempre somos dependientes de otros. Por lo tanto, necesitamos satisfacer necesidades diarias como alimento, como la ropa, como el cobijo, como la enfermedad, pero también necesitamos educarnos, necesitamos adquirir capacidades lingüísticas, necesitamos resolver necesidades de salud y sobre todo frente a todo tipo de adversidades. Por lo tanto, forman parte de la reproducción social de la vida.
Para mostrarles solo el ejemplo de México, si pensamos en el trabajo remunerado, las mujeres realizan alrededor de un 38.7 horas de trabajo semanal, mientras los hombres un 49.5 de acuerdo a la encuesta nacional de uso del tiempo. Y si pensamos en el trabajo no remunerado, donde se encuentran todas estas tareas vinculadas al cuidado, las mujeres realizan un 36.9 horas semanales, mientras los hombres un 11.43. Lo cual revela claramente una distribución no solo diferente, sino que profundamente desigual en este conjunto de tareas. ¿Por qué la movilidad y el género? La movilidad pareciera ser que se ha construido una diferencia entre lo móvil y lo inmóvil, que tiene una codificación social y cultural vinculada a lo femenino y a lo masculino. Pareciera ser que el que se mueve fundamentalmente es el hombre, y metáforas de estas hay desde la biología, con la idea, por ejemplo, del espermatozoide, que es el que se mueve, y el óvulo, el que se queda, el que está fijo. Eso, si lo extrapolamos un poco a la vida social, lo que ha hecho es construir una dicotomía fundamentalmente que lo que un poco plantea es que las mujeres son lo inmóvil, mientras lo masculino, y por lo tanto los varones, son lo móvil. El hecho de que las mujeres realicen muchos de trabajos de cuidado ha hecho que sean invisibles estas tareas a la hora de plantear las necesidades de movilidad. Fundamentalmente porque estas tareas de cuidado son más cerca de los espacios más cotidianos, porque son en trayectos mucho menos significativos en términos de kilómetros, y por lo tanto es fundamental porque la movilidad ha tenido un sesgo de género cuando lo pensamos en términos de políticas públicas, pero también cuando lo pensamos en términos de investigación social. Y aquí es importante también entender las diferencias que hay con la idea de desplazamiento, que es muchas veces lo que intentamos medir con las encuestas de origen-destino, pero el desplazamiento es una parte de la movilidad es una práctica social fundamental de la vida humana, que está diferencial, pero también la movilidad no es solo una expresión de las desigualdades de género, sino que en la movilidad se reproducen y se crean esas desigualdades de género y otros tipos de diferenciación social, como puede ser la edad, como la sexualidad o la etnicidad. En este sentido, de cómo se juntan estos dos conceptos, hay una propuesta de una arquitecta española que se llama Inés Sánchez de Madariaga, que ha buscado pensar la relación entre la movilidad y el cuidado, adjetivando la idea de movilidad de los cuidados, es decir, distintos tipos de viaje que son fundamentales para las necesidades de la vida social y que es necesario medir porque hasta el momento tenemos muy poca evidencia científica respecto a qué significan en la configuración de la vida cotidiana este conjunto de trabajos, pero sobre todo este conjunto de movimientos asociados a este trabajo. Movilidad del cuidado se refiere fundamentalmente a llevar y traer a los niños y a las niñas, atención y acompañamiento de otras personas, adultos mayores o niños y niñas, o personas en situación de discapacidad o personas en situación de dependencia, la realización de compras y la atención a la salud y a la gestión. Nosotros hicimos un estudio, ¿sí? ¿Perdón? Vamos bien. Hicimos una investigación en Ciudad de México en 3 centros de transferencia modal, que son los lugares donde coinciden 2 o más tipos de transporte, que son articuladores de la traza urbana, porque permiten el cruce de una diversidad enorme de personas, de distintos destinos, de distintos tipos o modos de transporte, pero también de distintas transacciones, interacciones, momentos, etc. Estudiamos 3, Pantitlán tiene alrededor de 1,5 millones de personas de flujo diario, Indios Verdes 1.200.000 por ahí, y Tasqueña que tiene 900.000. Estamos hablando de lugares donde confluyen una gran cantidad de personas. Y de las cosas relevantes que nos encontramos, es que si ustedes se fijan, si nosotros separamos las distintas actividades a las cuales nosotros podemos referirnos como movilidad del cuidado, es decir, aquellas tareas del trabajo doméstico no remunerado que implican un movimiento, un desplazamiento por el territorio, encontramos que la mayor parte de este tipo de acciones separadamente representan un porcentaje muy pequeño. Por ejemplo,
las mujeres que van a acompañar al médico, las compras, realización de trámites, la visita a un familiar, son fundamentalmente hechas a través del sistema público, es decir, el sistema colectivo metro. La combi, que es un sistema de transporte muy presente en las zonas donde lo estudiamos, también tiene una gran representación para hacer estas tareas del cuidado. En menor cantidad, pero lo más significativo es que es para dos actividades del cuidado, como son las compras y acompañar a un niño, el modo de transporte más utilizado por las mujeres es fundamentalmente el caminar. Y eso refleja que quedan fuera de las prioridades de movilidad, de la planificación del transporte y de la movilidad, estas tareas que parecen insignificantes. Pero además, si sumamos esas pequeñas cantidades y construimos una categoría analítica, como es lo que plantea fundamentalmente Sánchez de Madariaga, lo que podemos encontrar es que en los 3 centros de transferencia modal, que son una buena representación de lo que ocurre en el uso del transporte en la Ciudad de México, vamos a encontrar que para los 3 trams, la movilidad del cuidado representa el segundo propósito más importante de viaje después de trabajar. Y eso entonces podría hacernos repensar completamente las necesidades de movilidad desde una perspectiva de género. Yo quería dibujar solo algunas reflexiones. Estas reflexiones son absolutamente promisorias, que representan más bien a la experiencia que hemos tenido cada uno enclaustrados en sus casas, pero yo creo que hoy día el tema del cuidado retoma mucha más relevancia que antes de la pandemia, sin duda, porque cuestiona la relación de dependencia que tenemos, la relación de dependencia y hoy día más bien de interdependencia fundamental con otros que se muevan con nosotros, que se muevan por nosotros para poder nosotras quedarnos en casa. Es importante repensar esta idea de la dependencia no es una situación excepcional, yo diría que es lo más constitutivo de la vida social. Nos movemos y también de la movilidad, nos movemos en función de otros, y ahí las mujeres se mueven antes de que empiece realmente el desplazamiento, depende de otros, de los hijos, del esposo, etcétera, para la movilidad, y por lo tanto genera una relación de interdependencia. Por otra parte, la relación productivo-reproductiva es fundamental. Hemos estado bombardeados de noticias respecto a la crisis mundial y económica que vamos a tener, pero no pensamos cómo los trabajos, estos que estamos haciendo cotidianamente en nuestras casas, implican un costo económico, un costo emocional, que pocas veces tienen presencia dentro de las discusiones sobre la crisis. Lo público y lo privado es fundamental. Hemos vuelto a la casa, a todos los varones que realizan el trabajo más bien fuera de la casa, bienvenidos al hogar y a las dinámicas del hogar y a cómo se configura ese hogar, porque así es como las mujeres trabajan dobles y triples jornadas de trabajo. La estrategia Quédate en Casa es fundamental, pero ha sido muy homogénea, pero muy crítica. Implica muchas cosas. Primero, que hay que tener una casa; en segundo, que hay que tener una familia; en tercero, que hay que tener condiciones de habitabilidad, cosa que la vivienda no tiene. Y cuarto, que pensamos que la idea de la casa es un lugar seguro, cosa que para las mujeres no ha sido así. Las violencias se han amplificado, tenemos poca evidencia empírica en este contexto, pero sin duda una de las cosas más importantes que hay que repensar. La idea del teletrabajo: estamos confinados pero no estamos desconectados, pero por ejemplo para las situaciones de violencia seguimos las mujeres muy desconectadas de las instituciones y de los otros. Y yo diría que una de las cosas fundamentales hoy es que, si ya se hablaba antes de la pandemia de una crisis de los cuidados, hoy día la crisis sin duda se agudiza con mayores fuerzas, tanto por la violencia sexual, por los problemas económicos, pero también por los múltiples feminicidios, etcétera, que estamos viviendo. Yo lo dejaría hasta por ahí. Me gustaría decir millones de cosas, pero no quiero tomarme más del tiempo necesario. Maravilloso, muchísimas gracias, Paula. Retomo algunos puntos que mencionaste. Me gusta mucho el concepto de la inmovilidad, que es lo que todos estamos viviendo hoy en día, y cómo eso se relaciona con la experiencia diaria de las mujeres. Y sí, cómo la movilidad
refleja las desigualdades que ya existen y que están, digamos, agudizadas en esta situación también de crisis, de pandemia. Y bueno, trajiste un concepto súper importante que es la movilidad de cuidado, que cada vez más estamos hablando sobre eso, y cómo eso se relaciona con los viajes en bicicleta. Entonces mostraste un dato muy interesante que comparas los modos, los tipos de viajes y los modos, y el modo que más se utiliza la bicicleta por tu presentación era para llevar los niños al colegio. Entonces, por ejemplo, las estrategias de al colegio en bici, por ejemplo, como tiene Bogotá, tiene mucho sentido, y tiene mucho más sentido aún pensar en esas estrategias con enfoque de género. Y bueno, esas son mis reflexiones principales. Les dejamos otra pregunta en la pantalla, que es una pregunta que yo siempre me hago sobre la guía de ciclo de infraestructura para ciudades colombianas, adoptada por el Ministerio de Transporte, y así como la literatura internacional, nos indica 5 requisitos en una cicloinfraestructura. Y para ustedes, ¿cuáles son de esos 5 requisitos el más importante para las mujeres? O sea, sabemos, por ejemplo, en el transporte público que las mujeres priorizan la comodidad, que la puntualidad, y los hombres priorizan la puntualidad. Bueno, los resultados están muy buenos. El 78% cree que es la seguridad vial, y el 78% es la gran mayoría, le sigue la comodidad. Eso me parece que son indicaciones muy interesantes para las ciudades que al momento de que estén planeando su infraestructura con enfoque de género piensen bastante en la seguridad vial. Bueno, le doy entonces ahora la palabra a nuestra segunda panelista. Estoy muy emocionado también por esta presentación porque vamos a ver datos de Bogotá, de la estrategia que Bogotá ha implementado. Entonces paso la palabra a Paula Pinillo. Muchas gracias. Buenos días para todas. Gracias, Marina, por tu presentación. También muy agradecida por este espacio, compartir este panel con Paula. Creo que da como una apertura muy fuerte sobre la movilidad de cuidado que hay que seguir como profundizando, y pues a los organizadores de este foro, que es un tiempo muy, muy propicio para generar reflexiones y aprendizajes frente a esta oportunidad un poco como de cambio. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla. ¿Me confirmas, Marina, si se ve? Sí. Listo, perfecto. Entonces, pues nada, les cuento que desde la Secretaría Distrital de Movilidad se ha generado... Paula, te interrumpo un segundo. Si lo puedes poner en modo presente. Eso, exactamente. Muchas gracias. Listo. Pues les cuento que desde la Secretaría Distrital de Movilidad se han generado una serie, y lo comentaba esta mañana el secretario de Movilidad, un montón de estrategias que hacen parte de todo un ejercicio de aprendizaje. Algunos datos como para tener en cuenta, que lo catalogamos como precuarentena, pero tiene que ver con la encuesta de movilidad, que a propósito, pues el año pasado tuvo una actualización, y que tenemos como datos interesantes, pues que efectivamente hay unos totales de viajes diarios en Bogotá, que son estos. De esta cantidad de viajes, el 6.6% se da en bicicleta, y de estos el 24.2%, que es algo súper interesante, representan a las mujeres, y el 75.8% los hombres. ¿Qué muestra esto? Pues efectivamente hay una brecha en relación al uso de la bicicleta, pero que da cuenta de una línea base de cómo se encuentra Bogotá antes de la cuarentena. ¿Qué pasa? Pues sabemos que con todo pues de esta emergencia sanitaria en tiempos pues en tiempos de cuarentena, y respondiendo a la necesidad de aliviar los porcentajes de ocupación en el transporte público y de ampliar las posibilidades para que las personas que han tenido que desplazarse y salirse según los casos exceptuados en los decretos, pues pudiesen movilizar una cicloinfraestructura mucho más amplia. Y para ello, digamos que Bogotá, que fue como uno de los referentes importantes, generó estas ciclovías temporales que tiene que tener muy presente
que adicional a los 550 kilómetros de ciclorruta que ya tenía Bogotá, generó, digamos, una apuesta de 80 kilómetros de ciclovías temporales. ¿Esto que permite? Pues que efectivamente estos tramos de calzada completa o carriles segregados se fueran implementando por fases y se realiza, digamos, un constante seguimiento articulado para brindar una opción alternativa a las personas que usan el transporte público entre la zona suroccidental, pues centro y norte de Bogotá. ¿Qué permitió esto? Generar y apostarle a Bogotá a unas alternativas de cómo visibilizar y cómo generar acciones de cicloinfraestructura que también permitiese migrar muchos de los desplazamientos que se hacen en transporte público para evitar las aglomeraciones con el uso de la bicicleta, ¿no? Y digamos que es la apuesta y digamos a lo largo de este foro se ha hablado como la bicicleta en estos tiempos de contingencia pues suele ser el modo de transporte que disminuye ese riesgo de contagio, ¿no? En la medida que evita las aglomeraciones, puedes tener mayor autonomía en la limpieza de las superficies, entre otros. ¿Y qué hemos encontrado? Pues digamos como en ese seguimiento que les comentaba, que se hace de manera sistemática, muestro digamos un ejemplo que fue recolectado el 20 de abril, en donde se evidencia por los corredores la cantidad de ciclistas, es decir, esos son los 8 corredores como principales, y esa información que, digamos, va capturándose por un monitoreo en campo que se realiza desde la Dirección de Inteligencia para la Movilidad de la Secretaría, se realiza como en algunas franjas horarias, entonces de 6 de la mañana a 8, de 11 a 2, y acá podemos encontrar pues unos datos interesantes, es que estos corredores de ciclovías temporales tienen una presencia significativa de ciclistas. Claramente uno se hace el análisis de qué tanto esa cantidad de ciclistas están segregados o diferenciadas entre hombres y mujeres, encontramos unas diferencias importantes, es decir, estas ciclovías, estos corredores, digamos que como tienen toda una finalidad de conectividad y digamos como de mayor demanda de ciclistas, pues genera también unos porcentajes muy, muy diferentes entre hombres y mujeres. ¿Qué nos permite esto? Evidenciar que pues necesitamos generar y siguiendo hacer estrategias colectivas para poder nivelar o ser un poco más paritario en el uso de la bicicleta. Aparte de estos datos, que insisto, fueron unos datos de monitoreo en campo que se realizan en ciertas franjas horarias, lo que hace la subdirección de la bicicleta y peatón de la Secretaría fue hacer una encuesta de percepción en estas ciclovías temporales. Esta encuesta, digamos que tiene unas limitaciones importantes en la medida que no es representativa, sino que es más un ejercicio indicativo. Pero es un ejercicio interesante donde, digamos que es un poco el sondeo que se hace frente a unas preguntas, unas percepciones a ciertos temas, que se vienen realizando después del anuncio del gobierno, si no estoy mal, que empezó la medida de aislamiento preventivo obligatorio, que fue a partir del 25 de marzo. Entonces, digamos que esto fue como un avance, un ejercicio complementario. ¿Y qué nos dimos cuenta? Se hicieron varias preguntas, rescatamos en esta presentación algunas de ellas, y es que, claro, en términos de rango de edad, pues que se encuentra que hubo mayor cantidad de respuestas de hombres y mujeres, el secretario lo decía muy bien esta mañana, que el 34% digamos que es a las mujeres y el 65% de los hombres. Acá está la cantidad de hombres y mujeres que, digamos, respondieron a esta encuesta. En cuestión de rangos de edad, llama la atención que la mayoría de los hombres pertenecen a este rango entre 55 años en adelante, ¿no? Situación contraria con las mujeres, quienes en su mayor proporción están dentro de este rango de 19 a 25 años. Y esto muestra pues uno de los retos gigantescos de seguir acogiendo el enfoque diferencial, ¿no? Y generar acciones incluyentes que logren atraer a más mujeres diversas, es decir, de otras edades, ciclos vitales diferentes, y Marina lo mencionabas ahora, y es que claramente el distrito cuenta, y Secretaría de Movilidad cuenta con programas como el Colegio en Bici, que implica este esfuerzo de hacer mucho más amplia la participación tanto de niñas como los diferentes ciclos etarios, y también nos hace el llamado de
así como hay esta mayoría de hombres que están entre este rango de 55 años adelante, pues seguir ampliando nuestra mirada hacia otros grupos poblacionales como mujeres mayores o mujeres diversas en términos de mujeres con discapacidad o el tema de la pertenencia étnica diversa, es decir, esto nos permite ampliar un poco el espectro de a dónde quisiéramos seguir llevando, digamos, como apuestas que permitan esa paridad e inclusión en el uso de la bicicleta. Otro de los puntos claves que creemos y que fue, digamos, como preguntada en este instrumento de recolección de información indicativa, era un tema de calificar la experiencia de viaje. Esto es súper interesante porque entendemos que la movilidad, digamos, que trasciende de esa concepción del desplazamiento per se, es decir, no importa cómo, no solamente importa como cuánto tiempo duras en el desplazamiento o si llegas a tu punto final de destino, sin entender la movilidad desde como un fenómeno de relaciones, es decir, esa experiencia implica que el cuerpo relaciona, o sea, se relaciona con un espacio, con un territorio, con unos objetos muy puntuales y que claramente tiene que ver con las motivaciones y sensaciones, ¿no? Es decir, yo puedo desplazarme de un lugar a otro, pero ¿qué implica ese desplazamiento, ¿no? En términos de sensaciones, de comodidades, de experiencias, de motivaciones, y es una pregunta muy importante que claramente tendremos que seguir profundizando, y llama la atención que los hombres afirman que durante, pues si usó las ciclovías temporales, pues ha sido muy buena la experiencia. Mientras que para las mujeres estas opiniones transitan entre lo regular, percepciones indicativas que sigue abriendo la posibilidad a escenarios de aprendizaje y de generación de estrategias conjuntas para el cambio. ¿Cambio para qué? Pues para mirar si ahí es donde coge valor que la experiencia y la forma como nos apropiamos y disfrutamos la ciudad es de manera diversa entre hombres y mujeres, que tiene que ver con factores de seguridad que ya lo mencionaban, el tema también de los roles asignados entre la esfera de lo productivo y reproductivo, para lo privado y lo público, y es ahí donde, por lo menos desde el sector movilidad, se empiezan a generar cuestionamientos alrededor de este tema. Nada que decir con el tema de la seguridad. Sabemos que es un tema súper sensible para toda la ciudadanía, especialmente para las mujeres, en donde la percepción de seguridad y la seguridad en sí misma un mecanismo diferenciador entre hombres y mujeres, ¿no? Porque sabemos que la seguridad está asociado con un tema de miedo, que el miedo es un atributo, digamos, de control, de poder importante desde allí, y que intenta no solamente como el miedo a que te roben y que te hurten la bicicleta o los accesorios que llevas, sino que las mujeres tenemos un miedo adicional y tiene que ver con un tema de las violencias que se sufren en ese espacio de lo público. Tener más seguridad y pues digamos que nos permite seguirnos cuestionando acerca de unas estrategias que desde la Secretaría Distrital de Movilidad se están pensando para garantizar más mujeres en bici. Y estas apuestas, pues claramente son más indicativas, están abiertas a las discusiones, a generar como incrementar propuestas alrededor de ello. Y la primera tiene que ver con la asequibilidad, ¿no? Entendemos que pues muchas mujeres pueden tener o no tener la bicicleta como vehículo, y podrían marcarse en una hipótesis de qué tanto o la facilidad que tienen las mujeres en tener como propia una bicicleta, ¿no? Este escenario permite profundizar sobre las autonomías económicas de las mujeres, y para ello proponemos, y esto es un tema más de proyecciones hacia post-cuarentena, cómo podemos generar unas apuestas colaborativas con alianzas públicos, privadas, con un tema de unión de esfuerzos para lograr pensarnos como en jornadas de donación de bicicletas o generar unos incentivos muy concretos para que las mujeres que no tienen bicicleta y que quisieran acogerla como medio de transporte en este tiempo de cuarentena, porque sabemos que, pues, como había mencionado, pues es una de las herramientas
digamos, fundamentales para mitigar el riesgo. Y ayer llamaba la atención una de las intervenciones que el 76% pues digamos como del personal sanitario son de mujeres. Entonces, ¿cómo poder, y si la mayoría de las mujeres están a pie o utilizan el medio de transporte público, cómo generar acciones colaborativas que permitan a las mujeres tener la bicicleta también como una herramienta propia, ¿no? Y eso que implica, pues, incentivos, pensarnos en una forma de llegarle a las mujeres con una forma de asequibilidad y accesibilidad a ciertos, favorecer, digamos, como esa adquisición de bicicletas. La segunda tiene que ver con la visibilización. Esta es fundamental. Esto es fundamental porque nos permite romper y dar cuenta o mostrar cómo hay diferentes apuestas y ganancias de organizaciones, de mujeres ciclistas, por derrumbar estos mitos alrededor de mujer y bici, ¿no? Y saber que efectivamente hay unos procesos de empoderamiento muy fuertes, donde muestran que hay mujeres diversas que usan la bicicleta y que permite ser unas experiencias hasta inspiradoras para otras mujeres que aún no se han atrevido a utilizar la bicicleta o que tienen unas limitantes muy claras. Y visibilización, ¿qué significa? También mirar desde el enfoque de género diferencial. Es decir, sabemos que hay mujeres rurales que utilizan la bicicleta de carga y que es un escenario muy poderoso para seguir visibilizando unas apuestas de mujeres alrededor del uso de la bicicleta, las empresas también con los planes integrales de movilidad sostenible, cómo generan estrategias para demostrar que las mujeres podemos, haciendo unas estrategias muy puntuales, muy participativas, muy territoriales, se puede también un poco nivelar esa balanza que hoy todavía persiste, pero igual hemos seguido como trabajando. Hay un tema de habilidades, este tema de habilidades es fundamental. Sabemos que, por ejemplo, con los cursos de mecánica y mantenimiento, pues genera una apuesta de empoderamiento y de fortalecimiento de las capacidades, ¿no? Es decir, que si yo presento en este tiempo de cuarentena, después de cuarentena, sé algunos datos y puedo yo generar, no sé, aprendizajes de despinche o de mantenimiento o de mecánica, pues genera unas ciertas autonomías que favorecen muchísimo a las mujeres al momento de usar las bicicletas. Esta penúltima, que es la infraestructura, es maravilloso. Yo creo que si se piensa la infraestructura desde un enfoque de género, donde se puedan vincular, no sé, los principios de ciudades seguras para mujeres y niñas, donde la legibilidad, el control visual, la iluminación empieza a cobrar una fuerza fundamental. ¿Y esto qué hace? Que rápidamente un aprendizaje muy poderoso y muy valioso que se hizo el año pasado con el Congreso 50-50 más mujeres en bici, que obviamente tuvo la participación de, pues, digamos, de mujeres ciclistas, colectivos, organizaciones de urbanismo táctico, pero también esas alianzas también de cooperación, pues entre ellos el 40 y las entidades públicas, pues lograron identificar con las mujeres ciclistas unos entornos y unos puntos súper inseguros para ellas. ¿Qué se hizo con esta apuesta de una infraestructura con enfoque de género? Era generar unos procesos de resignificación, es decir, convertir esos espacios inseguros para las mujeres, mejorando esos entornos urbanos. Entonces, entender que esos vacíos urbanos o las culatas, remanentes de obra que estaban, digamos, cercanos a esa red o ciclo infraestructura y que eran súper inseguros para las mujeres y por ende a la ciudadanía, empiezan a cambiar y empiezan a generar un montón de cambios frente a la iluminación, frente al tema de hacerlo más agradable, mucho más experimentable, y eso generó una serie de apropiaciones culturales y sociales, y creemos que para generar unas estrategias contundentes de cerrar esas brechas implica seguir con lecciones aprendidas como lo que hubo en el Congreso el año pasado, con unas resignificaciones de esos espacios y empezar a seguirlas como manteniendo. Dime.
Vale, continúo con lo último, ya creo que se me acaba el tiempo, entonces el tema de la seguridad, como lo había mencionado anteriormente, es un tema súper sensible para las mujeres y creo que allí vale muchísimo la pena reiterar todos los esfuerzos colectivos que se han venido realizando para mejorar la experiencia de las mujeres en el espacio público, ¿no? Es decir, un andamiaje súper grande donde las mujeres se puedan sentir seguras y que puedan no solamente no percibir o no sufrir algún tipo de acoso sexual físico, que son como los tocamientos, los manoseos, sino entender también la diversidad y la complejidad del acoso, ¿no? Estamos hablando de que puede trascender los piropos, las miradas lascivas, las persecuciones, los chiflidos, el exhibicionismo, es decir, otras formas de violencia asociadas a género y que hace parte de un reconocimiento para evitarlos, es decir, generar apuestas de prevención, generar apuestas de atención, generar apuestas de sanción de estas violencias que le permita a las mujeres no solamente disfrutar el espacio, sino sentirse seguras, autónomas y disfrutar la ciudad en el día y en la noche. Creo que es algo súper importante desde allí y que la bicicleta se siga entendiendo como más allá del modo de transporte, es un ejercicio político, ¿no? Es un ejercicio de poder disfrutar esos espacios y la ciudad de manera más contundente y seguir conquistando estos territorios. Entonces, esto claramente es una apuesta de post-cuarentena, pero que obviamente estos fueron como los hallazgos que hemos encontrado desde la Secretaría pues, Distrital de Movilidad. Ya retorno entonces dejo de compartir pantalla y... Muchas gracias, Paula. Creo que presentaste unos datos muy buenos. Me alegra mucho que estemos haciendo también recolección de datos cualitativos. Creo que las encuestas de movilidad hoy en día no logran entender los patrones de movilidad de las mujeres y la experiencia de viaje. Súper importante también que un viaje no sea solo llegar a tu destino final, pero que tenga una calidad en este viaje. Bueno, ya nos diste unas indicaciones de qué se podría hacer para mejorar, pero para tener más mujeres utilizando la bicicleta. Tenemos un foro, un quiz exactamente sobre eso. Ahorita se lo podemos mostrar y vamos a ver qué piensan los asistentes sobre qué medidas se recomienda para que más mujeres usen la bicicleta. Y quería empezar con una pregunta del público que le voy a hacer directamente a Paula Soto. Si puedes volver a presentar tu video y abrir tu micrófono. Yo sé que Paula trabaja mucho el tema del miedo y el tema de violencias en el espacio, y creo que ahora en situación de pandemia las calles están muy solas, pero también en general ese es un tema que se agudiza en el espacio privado y seguramente seguirá en el espacio público. ¿Y tienes alguna indicación de estudios que podría contribuir a mejorar, a entender mejor esas experiencias de violencia en el espacio público y cómo y para tener mejores indicaciones de cómo mejorar esa situación? Vimos en el primer quiz también que los que están asistiendo creen que las roben es uno de los principales obstáculos para que las mujeres usen la bicicleta. Sí, mira, una cosa que es importante es pensar que la violencia en el espacio público es distinta al espacio privado. Yo creo que hay que pensar los espacios de la ciudad como continuos. Y en ese sentido, sabemos mucho de cuáles son, por ejemplo, las condiciones socioambientales que influencian la percepción del miedo. Yo creo que ahí lo que ha hecho la ONU Mujeres con el programa Ciudades y Espacios Seguros para las Mujeres en varias ciudades de Latinoamérica, brinda datos bastante duros respecto a la percepción de inseguridad, pero también a la violencia que ocurre, que ese es otro problema. Pensamos que la percepción es una cosa y la violencia es otra, así como si el miedo fuera una parte del fenómeno y la violencia fuera algo distinto. Porque también hemos creído que el miedo es una sensación, es una emoción, y la violencia es un acto. Y la verdad es que desde una perspectiva feminista el miedo y la violencia no son separables.
el miedo de las mujeres es siempre a algo, no es un miedo al riesgo, algo, es el miedo fundamentalmente a la violencia sexual. Y respecto a eso sí ya tenemos varias evidencia empírica sobre qué tipos de actos son los más importantes, dónde ocurren fundamentalmente esos tipos de violencia en el espacio público. Yo creo pero también hay que pensar hoy día cómo tenemos que volver a pensar en la continuidad, es decir, cómo las violencias hoy día están más en estos espacios, entre comillas, de inmovilidad física, cuestión que ya habíamos casi un poco abandonado en los años 90, porque ya se habían hecho varios estudios, pero volver a pensar esas condiciones, sabemos súper bien cuáles son las condiciones de los espacios públicos que afectan la violencia, pero de los espacios privados, las condiciones de habitabilidad que favorecen la violencia doméstica, todos estos arreglos funcionales que hay que hacer en el espacio privado hoy día son fundamentales para entender las lógicas de poder, de dominación y de violencia que se están ocurriendo al interior del hogar, tanto para las mujeres como también para los niños y las niñas, y también para los adultos mayores. Entonces yo creo que hay todavía hay que pensar más continuamente, no pensar solo en el espacio público. Ahora, con respecto al uso de la bicicleta, sin duda uno de los factores que más incide en el uso de las bicicletas para las mujeres no es necesariamente que las roben, es fundamentalmente el miedo a la violencia sexual en el espacio público. Sí, eso está muy bueno porque en algunos estudios que hemos hecho en Despacio, por ejemplo, identificamos que las mujeres no diferencian muy bien o no diferencian el miedo a que las roben o el miedo a que las acosen, que el miedo en general a la violencia es una cosa sola, que puede ser tanto de la violencia sexual cuanto de la violencia del hurto, porque un hurto puede llevar a un acto de violencia sexual, ¿no? Entonces no son diferenciados, dos cosas diferentes. Bueno, voy a pasar a una pregunta a Paula Pinilla, pero recibimos los resultados del quiz y el 24% de los asistentes creen que ciclorrutas más amplias y segregadas es una medida que se recomienda para que más mujeres usen la bicicleta. Le sigue una campaña de comunicación para derribar mitos, para que sea más normal utilizar la bicicleta. La pregunta que tengo a Paula, y es algo que veníamos discutiendo, es sobre una cosa que dijo también el secretario, que una tercera fase de esas ciclorrutas temporales de respuesta al coronavirus sería conectar calles secundarias, porque sabemos que las mujeres prefieren también esas vías más calmadas, y a mí siempre me genera esa pregunta de cómo vamos a planear cicloinfraestructura para tener más mujeres, siendo que esos viajes hoy en día no se hacen, es decir, cómo planeamos para viajes potenciales, cómo identificamos los viajes que están por hacerse, ¿no? Y también la reflexión que yo hice sobre la pregunta del secretario es cómo vamos entonces a entender, a identificar cuáles son esas calles secundarias que necesitamos el uso, cicloinfraestructura para tener a más mujeres, cómo se podría identificar esas calles. Si tienes cualquier idea sobre eso, también lo conecto con el concepto de cuidado, ¿no? Que esos son cómo conectar mejor los destinos de cuidado en la ciudad. Sí, gracias. Yo creo que el secretario lo decía bien esta mañana y era que, claro, como estas ciclovías temporales se están haciendo por fases, ¿no? Entonces, fase 1, fase 2, esta fase 3 estaba como muy enfocado a esos segmentos y digamos esas fases como más de las vías secundarias, que claramente hay una reducción de la velocidad, pero adicionalmente, si uno digamos como que lo entiende con estos lentes de pensémoslo de manera diferente, con enfoque de género, implica mirar que hay unos potenciales increíbles y que generalmente no concuerdan con el volumen de ciclistas, sino son desplazamientos, como bien lo mencionaba, estos desplazamientos poligonales y un poco asociados a este tema de la movilidad del cuidado. Creo que ahí es la oportunidad para empezar a juxtaponer estos criterios de selección frente a las ciclovías temporales o a las demás estrategias que desde el distrito se realizan y ver que hay un potencial increíble desde esos escenarios de cuidado de la movilidad diferencial de las mujeres, y parte de eso es empezar a generar unas líneas
mucho más robustas de investigación cualitativa y cuantitativa en relación a eso. Es decir, si tú permites o si hay unos estudios mucho más dirigidos hacia entender a esas comprensiones integrales, hace que la toma de decisiones sea mucho más asertiva y muchísimo más incluyente en términos de género. Entonces yo creo que son aprendizajes, bien lo decía el secretario, que esta contingencia ha sido como un espacio de tantos aprendizajes y oportunidades para repensar y ser creativos de cambiemos, es decir, acelerar esas formas de entender un cambio mucho más estratégico, y creo que ese es el llamado, digamos que seguimos pensándolo en la necesidad de hacer esos cambios desde una línea de base mucho más precisa, mucho más conocimiento más territorial, más de las dinámicas de las mujeres para que pues para que la toma de decisiones de la Secretaría de Movilidad y a nivel sectorial pues empiece a ser mucho más coordinadas y mucho más coherentes con esas dinámicas, digamos, de movilidad diferencial de las mujeres, que tiene que ver claramente con la movilidad del cuidado, que bien lo se expone. Buenísimo. No sé si Paula Soto quieres hacer algún comentario sobre eso. No, buenísimo. Que es súper clara. Bueno, llegamos al final de nuestra discusión. Muchísimas gracias a las dos Paulas por sus ponencias. Muy importante tener esos espacios para poder hablar de los trabajos de cuidado. Como dijo Paula, bienvenidos los hombres a la casa, a los trabajos necesarios para sostener la vida y para también sostener la economía. Ese trabajo sí necesita ser reconocido y tenemos que incluir esos temas en la planificación, innovar en la manera de planificar, utilizar otras herramientas, mirar otros datos. Así que muchísimas gracias a CFF también por este espacio y paso la palabra a Carolina. Gracias, Marina, Paula y Paula, por esta oportunidad que nos dan de volver y seguir trayendo y seguir insistiendo en el tema y las dinámicas de género en la movilidad. Grandes aprendizajes de ser creativos para volvernos permanentes en esta nueva realidad que nos espera o que ya estamos viviendo, pero también pensando en cómo es la dinámica de género en la movilidad de nuestras ciudades.